Iniciar grabación. Bueno, grabando entonces. Les aviso porque vieron que otras plataformas avisan. Esta plataforma en particular no permite la grabación de las clases, o sea, sí la permite en su versión paga. Y la verdad que es un pago bastante interesante en dólares. Así que lo vamos a hacer de manera cuasi ilegal. No es ilegal, pero no es la versión permitida al menos. Bueno, les cuento, estoy grabando la pantalla de mi computadora, literalmente. Muy bien. Como tengo la garganta un poco destruida, estoy tomando té. ¿Qué habíamos visto en la última clase? Organización. Habíamos comenzado a ver la organización de la administración. Voy a ver, tendría que compartir la pantalla con ustedes. Parte 3. Perdón, parte 3 no, era la parte 4. Y hoy comenzábamos a ver la parte 5, que era la estructura de la administración. Muy bien, ahí está. Estoy poniendo la filmina. Por eso, normalmente esto lo hago antes de empezar la clase. Me olvidé de abrir el PowerPoint. Ahí está. Comparto con ustedes la pantalla en este momento. Ahí está. ¿Están viendo? ¿Ya pueden ver? Sí, sí, Perfecto, sí. perfecto. Muy bien. Nosotros, ¿se acuerdan que yo les conté que había básicamente dos maneras de organizar a la administración? No es que sean dos formas básicamente, existen varias maneras. Pero la manera más tradicional de hacerla consiste en dos métodos que seguramente para ustedes es harto conocido, porque muchas veces depende de la voluntad de la dirigencia política de turno. Vieron que a veces se desconcentra la administración, a veces se descentraliza y a veces se la centraliza. Esa forma de organización es la que estamos acostumbrados y muchas veces es la inspiración política de cada funcionario político de turno que ocupe un puesto en la administración, que estime, ninguna está mal por sí misma o bien por sí misma. A veces es la cuestión, se trata de hacer las cosas de la mejor y la más eficiente manera, y cada funcionario puede tener su impronta. Pero bueno, la administración a veces se centraliza, a veces se descentraliza. Esos son los dos sistemas básicos para hablar de organización administrativa. Porque esto también se relaciona con el tema anterior de las jerarquías administrativas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? De cómo la estructura de líneas y grados que se daba dentro de la administración, que estaba en la clase anterior. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a ver. Centralización y descentralización, cuál es el concepto básicamente de cada una. Concentración, desconcentración, delegación, qué hay, y después de qué hay al respecto, soberanía, autonomía, autarquía, y después también la autarquía, caracteres, clasificación, región. Esto es lo que hay dentro de esta parte. Les hice algunas definiciones. ¿Qué implica la centralización? Implica que todas las facultades de decisión de un órgano administrativo, de los órganos superiores de la administración, dícese que hay centralización administrativa cuando, para la atención a los fines del Estado, a los fines que le otorga la ley, que le otorga políticamente la administración a esos entes o varios entes centralizados, trae aparejada necesariamente, para que haya su centralización,
una relación de subordinación jerárquica entre los diferentes órganos del ente. Entonces, en concepto, digamos, la centralización es un ordenamiento jerarquizado. Entonces, ¿qué implica esto? Esta es la definición, pero ¿qué implica la centralización? Cuando el órgano principal, el ente principal, concentra todas las facultades de decisión, todas las facultades de administración en ese órgano que va a ser capaz de tomar la decisión administrativa, y respecto de los otros, de las otras partes, de los otros entes administrativos que pueden conformar o no, pero en este caso conforman, disculpen, la misma estructura administrativa, se genera una relación de subordinación respecto de los inferiores con ese órgano que es capaz de tomar la decisión. Entonces hay centralización. O sea, ¿qué tiene que haber? Una concentración de facultades y una necesaria subordinación de los entes de inferior jerarquía. Y eso implica que los entes de menor jerarquía o los organismos de menor jerarquía pierden capacidad decisoria. ¿Se acuerdan que yo les contaba que así como es muy parecido o es el sistema administrativo que replica al sistema de la avocación de la parte anterior? O sea, avocación y centralización son dos conceptos que van a estar íntimamente relacionados. Bueno, acá este hermoso cuadrito grafica vagamente lo que es la centralización. Se da en la línea jerárquica cuando más vertical es el organismo. Pensemos, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas de Seguridad, o en esos organismos viejos que, digamos, que tenían una línea jerárquica bien delimitada en el organigrama. Jefe personal, secretario privado, asistente ejecutivo, secretario, recepcionista o mesa de entrada y el vigilante de la puerta. Bueno. La descentralización es otra técnica en el cual ese mismo ente que antes concentraba toda la autoridad le reconoce a los entes en los cuales descentraliza, es decir, escinde una parte de su poder de decisión, les da una parte de su poder de decisión, una personalidad jurídica propia, diferente a la que tiene el Estado, y les da poder de decisión en el área que corresponde. Por ejemplo, ¿conocen el ENRE? ¿Saben de qué estamos hablando cuando hablamos del ENRE? ENRE. ¿Algo de energía, profe? Algo de energía, sí. El ente regulador, algo así. Ente Nacional Regulador de la Energía. El ENRE es una agencia del Estado que tiene como facultad mediar y regular en todas aquellas cuestiones en las cuales se esté discutiendo un asunto referente a la energía, a toda la energía. Nosotros lo conocemos especial y particularmente porque es el ente que regula la factura eléctrica, por ejemplo. Vieron que tenemos las distintas distribuidoras de energía eléctrica en el país. Camesa, que por ejemplo es la empresa mayorista que nos brinda energía a nosotros, Edenor, Edesur, todas aquellas compañías, grandes compañías eléctricas que a su vez, digamos, son distribuidoras de energía eléctrica. ENRE es la oficina del Estado con facultades decisorias para las diferentes cuestiones que tengan que ver con esto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la provincia del Chaco tiene un diferendo con la empresa Camesa, que es la que brinda energía eléctrica a nuestra provincia en su sistema mayorista? Vamos a suponer, ahí vamos directamente al ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Energía. Entonces, lo lógico sería que de esta cuestión se encargue el ministro del ramo, secretario de Energía o ministro de Energía. Estratégicamente ustedes saben que probablemente
el ministro o secretario del ramo más importante de todos en casi todos los países son el ministro de Hacienda o ministro de Economía, el ministro de Interior, que es un ministro político, y el secretario o ministro de Energía. Esos son los tres grandes ministros que hacen propiamente a la administración de un Estado moderno. Son los tres ministros más poderosos que normalmente tiene cualquier Estado de cualquier naturaleza. El ministro que se encarga de los asuntos interiores, en algunos países se llama secretario de Estado, ministro del Interior, etcétera, etcétera. El ministro que se encarga de la Hacienda, es decir, del manejo de los recursos financieros del Estado. En Argentina tenemos Hacienda y Economía juntos. Y el ministro de Energía. Porque es el ministro, fíjense lo importante que es la administración, o es, por ejemplo, que podría ser un ente descentralizado, teniendo en cuenta lo que pasa, digamos, en hechos comparados en lo internacional. ¿Conocen lo que está pasando a raíz de la guerra con respecto a la energía en Europa? ¿Han leído los diarios? Sí, que los rusos Se descontrolaron los están en Europa, por ejemplo. En efecto, como cuentan acá los compañeros, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno ruso dejó de suministrar gas. Y el gas no es solamente un combustible que se utiliza para quemar y dar calefacción a los hogares de las personas. Acuérdense que en Europa hace un frío brutal, mucho más frío que inclusive que el sur argentino. Ustedes saben que lo normal en Europa es que haga frío, no que haga calor, sobre todo en el norte. Es un continente que está bastante ubicado al norte, lo saben, ¿o no? Sí, aparte de la proporción del continente que está a la altura, digamos, más cerca del polo norte, es mucha proporción, digamos, claro, más que la nuestra, digamos. Exactamente, tienen hay una gran cantidad de países que están allí al norte del globo terráqueo y muy cercanos al polo, por lo cual el clima es frío gran parte del año. Y eso genera toda una dependencia de las distintas fuentes de energía para poder sobrellevar el invierno, pero no solamente por una cuestión de comodidad humana, sino que el gas es la fuente de energía que nutre a las empresas. Ustedes saben que las empresas normalmente se surten del gas para hacer funcionar su maquinaria, ¿no? La industria. Sí, y la mayor parte de sus ingresos es por la industria. Exactamente, son países industrializados que necesitan eso. Hay una cuestión económica que deriva y depende de ello, de que las empresas tengan energía. Y bueno, trasladando eso a nuestra situación, nosotros, fíjense que siempre cuando se habla de la cuestión de la erradicación de empresas en el territorio de nuestras provincias del norte, siempre está la cuestión energética de por medio, que no se pueden instalar estas industrias porque sucede que no existe una red de energía que pueda abastecer a esas industrias, por lo menos de manera constante, habitual y abundante como necesitan. Recuerden que, por ejemplo, hace unos años atrás se hablaba de la colocación o de la implementación de un, me acuerdo de un, ¿cómo se llama esto? Un establecimiento aviario, es decir, de cría de aves de corral, gallinas y ese tipo de animalitos, y resulta que no se pudo hacer porque la instalación de esa industria cercana a una ciudad, esa industria consumía la misma cantidad de agua y energía que la ciudad a la cual iba a estar adosado. O sea, necesitaba tanta agua y tanta energía como la misma ciudad donde se estaba instalando, en la cual se pretendía dar trabajo. Y la infraestructura eléctrica y de la distribución de agua en la provincia alcanzaba para una cosa solamente: o le dábamos agua a esa ciudad o le dábamos agua a la industria que venía a instalarse. Finalmente, y por esa razón principalmente, esa industria no pudo venir a instalarse
Pese a que la clase política, digamos, todos los funcionarios habían realizado las gestiones para que eso suceda, pero bueno, no pudo ser por una cuestión de infraestructura. O sea, así de importante es. Tres Arroyos, esas peñas, estaban Sí, comentando, sí, ¿no? en esa zona, sí, sí, sí. Y bueno, sí, Juegan al peñas, Monopoly. ¿Saben cuál es el Monopoly? El juego. sí, 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 sí. Bueno, ustedes saben que hay en el juego hay una estrategia que no falla, que es tener las tarjetas de la compañía de agua y luz. Y vieron que es como un caminito, que hay que ir comprando terrenos, etcétera. Y ustedes saben que aquel jugador que se agencia de las tarjetas, es decir, de las propiedades de la empresa de agua y de la empresa de luz, es como que tiene una ventaja en el juego. Bueno, lo mismo sucede acá. Y eso no tiene tanto que ver con lo administrativo cotidiano como con lo económico también cotidiano. ¿Qué ibas a decir, estimado alumno? Vos estabas por hacer un aporte. No, 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 sí, le doy la razón con cuanto las empresas, por eh, las primeras empresas del monopolio que existen, obviamente que son la luz y el gas, la luz y la electricidad, digamos. Sí, son básicamente... Y A ver, no luego en podríamos tercero el gas. estar haciendo esto que estamos haciendo si no tuviéramos energía eléctrica. No, para nada. No podríamos estar en clase ahora. Así de sencillo. Bueno, esto que les coloco acá para continuar y no irnos de tema son, digamos, dos gráficos que en su momento encontré que hablaban de la centralización y descentralización. La verdad es que ya podría actualizarlo yo mismo ahora que sé hacer gráfico, porque hice hace un tiempo atrás, no sabía ocupar muy bien. Bueno, les hice un cuadro comparativo entre centralización y descentralización para que no tengan que anotar. La centralización implicaba reunir todas las atribuciones en un ente supremo central, que es lo que le había dicho, y la descentralización implicaba transferir personalidad jurídica a esos entes que estaban ahí. O sea, el ente centralizado le da una parte de lo que él hace para crearse un ente que puede o no ser una persona jurídica independiente o sí serlo. En la centralización hay un único y permanente centro de poder. En la descentralización hay un ente primario, otro secundario. En cuanto al ordenamiento, el orden jurídico, el ordenamiento administrativo dentro de un ente centralizado es una relación interna, es decir, no hay una nueva personalidad, se da todo puertas adentro de un mismo organismo. La descentralización implica un sistema compuesto de relaciones externas, es decir, el ente abre sus puertas, descentraliza responsabilidades. Pensemos, por ejemplo, en el Instituto de la Vivienda de la provincia del Chaco. No depende exclusivamente de la autoridad central, más allá de que el Instituto de la Vivienda tenga un sistema de nombramiento de autoridades que digamos que lo deja en línea y acorde al gobierno político de turno, pero y en todo caso el Estado de la provincia, o mejor dicho el Poder Ejecutivo de la provincia, escinde parte de su personalidad jurídica para que exista un ente como el Instituto de la Vivienda. Los entes centralizados no tienen una personalidad jurídica propia. Eso es algo principal. Los entes descentralizados sí tienen una personalidad jurídica propia. Por eso les doy el caso del Instituto de Vivienda. Si ustedes ingresan a ver si alguno está comprando o pagando el contrato hipotecario de alguno de estos planes de vivienda de la provincia, van a ver que si ustedes miran la boletita de pago, va a figurar un número de quit. Es decir, que a la persona se le ha dado, a esa persona jurídica tiene una personalidad jurídica propia, existe por sí misma. Pensemos en las empresas del Estado. Las empresas del Estado son otro ejemplo de descentralización. Luz y Agua, que son los ejemplos más conocidos. ECOM. Son empresas del Estado, tienen su propio patrimonio, tienen su propia personalidad jurídica, tienen su propio sistema de gobierno interno, pero no son
parte de la estructura central del Poder Ejecutivo. Los entes centralizados no tienen por sí mismos una asignación centralizada de recursos. Directamente, digamos, cuando se hace la ley de presupuesto, se contempla dentro de la asignación de gastos generales para el Poder Ejecutivo. Los entes descentralizados, muy por el contrario, tienen una asignación por ley de los recursos, o la tuvieron en algún momento, y se financian muchas veces mediante la percepción de los impuestos, algún impuesto específico, ¿tá? O de tasas, o de alguna de esas maneras, lo cual le brinda a esa personalidad jurídica descentralizada de la principal de la autonomía funcional necesaria. Fíjense que incorporamos un concepto de autonomía, para lo cual, digamos, hace a los fines de ese organismo. El patrimonio que tienen los entes centralizados es totalmente estatal. En cambio, en lo descentralizado, si bien se considera que es totalmente estatal, también existe la particularidad que esos bienes son propiedad del Estado, del ente descentralizado. Más allá de que eventualmente el Estado, la administración central, puede suprimir el destino de esos fondos disponiendo de ellos como fueran POT. Ahí, bueno, es cuando se pone un poquito raro el concepto de soberanía, de autonomía. ¿Cómo va a haber autonomía si el Estado por su cuenta después mete la mano en la caja de los entes descentralizados? Un segundo, por favor. En la mesa te lo dejé arriba del cuaderno, está tu celular. Disculpen, cuestiones, mi hija era que venía a hacerme una pregunta muy importante para ella, dónde estaba su tablet y su celular. Entonces ahí le decía. Son cosas domésticas. Bueno, los entes descentralizados no tienen capacidad de administrarse por sí mismos. Los entes descentralizados no tienen la capacidad, y es decir que tienen una competencia y una asignación específica para resolver todos los problemas que les sean dados a su entendimiento. Y recurren eventualmente a la administración central por cuando hay un conflicto que resolver en una instancia superior. Los entes centralizados son mera creación estatal y están sometidos al control de la administración central, y los entes descentralizados por la misma vía también están sometidos a los mismos canales de control. ¿Conocen seguro? A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos de los entes de control de la administración? ¿Cuáles conocían? Acá en la provincia del Chaco. Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. ¿Y qué dice el artículo que habla del Tribunal de Cuentas? Dejé atrás mío la Constitución. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Bueno, yo tengo mi Constitución con machete. El Tribunal de Cuentas, artículo 179 de la Constitución de la provincia. A ver. Todos los organismos y agentes que administren bienes y rentas de la provincia y de los municipios están obligados a remitir anualmente al Tribunal de Cuentas las rendiciones de cuentas, documento de los dineros percibidos e invertidos para su aprobación. El Tribunal de Cuentas deberá pronunciarse dentro del término de 180 días desde su recepción. ¿Ah? Es decir, toda aquella agencia del Estado, todas las agencias del Estado, sean estas como centralizadas o descentralizadas, son controladas por la administración. Perdón, por el Tribunal de Cuentas. Y finalmente ambos tienen un fin público. ¿Cuáles son las ventajas? Todas tienen ventajas e inconvenientes. Como les decía al principio, ninguna de las dos variantes es mala o buena por sí mismas.
La centralización tiene ventajas. Implica que haya una unidad de acción. Lo que dice el superior jerárquico debe cumplirse. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene la administración centralizada? Bueno, implica que se centralice burocráticamente. Burocracia entendida de una manera, digamos, complicada y peyorativa de la administración. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les hablé en instituciones jurídicas el año pasado de qué implicaba realmente la burocracia? ¿Por qué surge la burocracia? ¿Ustedes se acuerdan? Yo les había contado una historieta a ustedes. No lo recuerdan, ¿verdad? No. El silencio, en este sentido, lo voy a tomar como afirmativo de lo que yo estoy preguntando, es decir, no lo recuerdo. Yo les había contado que en realidad la burocracia era un avance. ¿No les suena por ahí? Bueno, en efecto, ustedes me van a mirar raro, capaz ahora, pero les quiero contar que la burocracia en realidad es un avance de la administración. Antiguamente, los estados estaban conducidos por un soberano, generalmente un monarca, que decidía los destinos tanto en la legislación, en lo judicial como en lo administrativo. Todas las actuaciones, todo el peso de la administración caía sobre esta persona y estaba sometida a su arbitrio y su capricho. No debía tomar resoluciones fundadas o motivadas. Sencillamente aplicaba su voluntad, la voluntad propia, la voluntad de un sujeto. Por supuesto, como era imposible que tomara todas las decisiones por sí mismo una única persona, así sea hasta el rey, lo que hacía era delegar en ministros plenipotenciarios para entender en algún asunto. Lo que sucede es que estas personas en realidad no tenían un poder propio, sino que emanaba del rey y muchas veces se sometía, digamos, básicamente a lo que era el capricho del soberano. Cuando viene la Revolución Francesa, la burocracia lo que hace es implementar un nuevo sistema de administración, un nuevo sistema de gobierno. Bureau, en francés, significa oficina y cracia gobierno. Gobierno de las oficinas o gobierno de los funcionarios. Y este concepto implicaba que las decisiones debían ser fundadas y motivadas. No podía imponerse el capricho del monarca o del rey, del soberano, el emperador, no importa de quién, por sobre la voluntad del ciudadano, sin hacer previamente una evaluación, una explicación de por qué se tomaba la decisión de que se tomaba, fundada en cuestiones que debían ser lógicas. Por eso la burocracia es en realidad un progreso con respecto del sistema anterior. Lo que pasa es que nosotros utilizamos la palabra burocracia en sentido peyorativo o diminutivo. A ustedes que trabajan en la administración, alguna vez los acusaron seguramente de burócratas, ¿no? ¿O sí o no? Sí. Con seguridad les digo, o sea, en algún momento ustedes o el organismo en el cual trabajan fue seguramente acusado de ser burócrata. Y esto obedece en realidad a algo que digamos que suele pasar, o sea, tiene asidero en la realidad, nada más que nosotros lo utilizamos en un sentido peyorativo, que es que muchas veces, bueno, la burocracia, ¿qué implica? ¿Qué es para ustedes la burocracia? ¿Qué entienden por el concepto de burocracia? ¿Profe? ¿Qué entiende por burocracia, Jorge? Burocracia es la división de las tareas. Es una división de las tareas, muy bien. Pero en un sentido, a ver, ¿qué entiende la mayoría de la gente? A ver,
Supongamos que vamos por la calle y le preguntamos a una señora qué pasa. Sí, a ver, Jorge. Por lo general es porque o dice la gente que es algo muy burocrático, es cuando lleva un tiempo muy prolongado en la resolución de un trámite, que podría ser más sencillo sin que tenga que intervenir tantas oficinas, digamos, para la resolución de un trámite. Bien, ahí Jorge creo que tiró todo, por lo menos las palabras claves. Tiempo excesivo. Gracias, profe. Complicación. Demasiado largo. Trámite. Trámite engorroso. O sea, eso es lo que entendemos, yo incluido, entendemos por burocracia. También, igual que ustedes, utilizo las mismas palabras para definir. Esto es en exceso burocrático. Digamos, y tenemos razón, digamos, no es que esté mal utilizado el término burocrático, porque esa es la acepción moderna. Digamos que cuando un organismo es demasiado complicado, pero demasiado pesado, cuando, por ejemplo, supongamos que una mesa de salida de expedientes tiene que pasar por las manos de 5 funcionarios distintos solamente para llegar a la mesa de salida de un expediente, podemos decir que hay un control burocrático excesivo. Algo que tranquilamente podría hacerse de manera... ¿cómo es? De manera... Pero ahí, sí. Pero ahí estaría bien clasificado cuando uno dice un trámite burocrático excesivo. Exactamente. El excesivo es la palabra clave. Claro, porque decir solamente burocrático o hablar solamente de burocracia... No es un concepto, claro, es un concepto que no está acabado. No es un concepto completo. A ver, la burocracia sirve, es una herramienta la burocracia. Es una herramienta contra la arbitrariedad. Lo que pasa es que a veces, cuando la administración crece, digamos, cuantiosamente y fuera de control, y se pone más lenta, podemos decir que se está burocratizando algo de mala manera o de manera excesiva. Porque la centralización, por ejemplo, tiene una ventaja que es el mejoramiento de los servicios, que es el punto que sigue. Porque vos podés decir que de manera centralizada yo puedo prestar servicios de manera más rápida. ¿Tá? Porque puedo... Se nos suma Maricel. Porque puedo de manera centralizada tener un control más concreto y correcto sobre algo. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente? Si está muy centralizado, yo puedo decir que hay un dicho que dice: se gobierna de lejos y se administra de cerca. Es un adagio de la administración. Porque, a ver, imagínense que el gobernador tuviera que liquidar los sueldos. No lo puede hacer, es imposible que lo haga. Entonces ya delega esa tarea en un ministro de Hacienda, y en el contador de la provincia, y en el tesorero de la provincia. Bien, ya son 3-4 personas involucradas en el proceso. Por sí mismas tampoco la pueden hacer. Delegan eso cada uno en sus estructuras, en las estructuras que de ellos dependen, y en el personal que de ellos depende. A su vez, ellos, cada uno de esas personas, digamos, está en contacto con los distintos organismos del Estado para que las personas que hacen lo mismo que ellos en ese Estado hayan recibido la información correcta para la liquidación de sueldo. Estas personas que están inmersas en las estructuras inferiores del Estado tienen a su vez estructuras que les responden a ellos para que informen estas cuestiones. Entonces, así, en ese nivel, multinivel de estructura jerárquica, es que vamos viendo que se pueden llegar a ir complicando cada vez más, tanto para arriba como para abajo. Hay una ventaja que tiene también la centralización, que es la uniformidad de los procedimientos. ¿Por qué? Porque depende de menos personas. ¿Tá? Cuando más concentrado tengo algo, yo puedo determinar la cantidad y la uniformidad de los procedimientos. Imagínense esto. Imagínense que la provincia tuviera tan solo para todo casa de gobierno una mesa de entrada única. Para toda la administración, una única mesa de entrada. Yo puedo, si fuera posible, yo podría poner podría uniformar todos los procedimientos. Miren, yo quiero que me traigan todo en carpetas rosadas.
podría hacerlo tranquilamente si fuera posible. Es evidente que no se puede administrar así. Cada organismo, cada secretaría, cada oficina debe tener una mesa de entrada. Entonces, digamos, esa es una es una manera de balancear la parte burocrática, extendiéndolo como un avance de las buenas formas procesales, y puede, digamos, ese formalismo también convertirse en un inconveniente cuando caemos en el exceso de lo formal. Imagínense que viene un empleado con un reclamo y yo le digo, no, mire, usted no puede, no, lo metemos en la mesa de entrada del organismo A. Y le dice la persona que lo recibe, le dice, no, mire, yo no le puedo recibir esto, porque eso corresponde a la oficina Z. Entonces va el señor a la oficina Z, llega a la oficina Z, le dice, no, mire, esto era de la oficina X. Se va a la X. No, mire, está bien, yo se lo tengo que recibir, pero necesito que esto esté en papel A4 y usted me lo trajo en papel oficio. Necesito que tenga los márgenes en 2 centímetros y usted me los trajo de 1,5. Y así. Y este chistecito, para finalizar esta parte, viene de Quino, que era, o sea, lo conocen a Quino, imagino, el padre dibujado de Mafalda, ¿no? ¿Lo conoce? Sí, lo conoce. Si no lo conocen a Quino, vamos a tener serios problemas en esta materia. ¿Conocen a Quino o no conocen a Quino? Sí, conocen. Bueno, Quino era el papá de Mafalda, que es su tira cómica más famosa, pero él es un gran ilustrador. Y él graficaba de esta manera a la burocracia, como a un señor, digamos, que iba a una ventanilla y le decía, no, acá no, acá no, acá no, y cuando llegaba la última decía, no, mire, acá tampoco. Sí, alguien tenía una pregunta por ahí, que no, justo estaba mirando el... ¿Laura, eras vos? No, yo le decía que sí, que el que no conoce aquí no es porque no es argentino. Una cosa no, pero así. claro, el tema de la burocracia, digamos, no es un problema de la Argentina, es un problema, digamos, es un problema grande, es un problema muy propio de todos los países que tienen una administración como la nuestra o parecida a la nuestra, y que la verdad que es la gran mayoría de los países modernos tienen una administración como la nuestra o parecida como la nuestra. Después por ahí, si vieron que nuestra administración, bueno, hay que ser sincero, no funciona de maravillas, lamentablemente. Pero digamos, desde lo formal al menos sí. Debería Yo no. Si ustedes comparan el cuadro de la administración de un país como España y superponemos ese organigrama a nuestro organigrama, van a ver que no van a encontrar diferencias fundamentales. De hecho, van a ser muy parecidos. Y eso implica que, digamos, si podemos decir, digamos, si fuéramos, no sé, exploradores del espacio exterior y venimos y nos relacionamos queremos saber cómo se maneja administrativamente el planeta Tierra y empezamos a comparar los organigramas, a prima facie diríamos, no, miren, los suizos se manejan igual de bien o igual de mal que los argentinos. De hecho, los suizos probablemente parezcan más complicados que los argentinos. ¿Alguna vez vieron, por curiosidad, cómo funciona el sistema político de Suiza? Yo una vez lo hice y les juro que no entendí nada. Cristian, ¿sí? No, la verdad que no. No, una vez lo hice así porque así somos los que somos un poco nerds, somos así. ¿Y ustedes saben que Suiza tiene 5 presidentes? Tiene 5 presidentes que se van rotando. Porque cada uno de esos presidentes es representante de un cantón. Los cantones son como regiones políticas, provincias, estados que tienen los suizos. Cada uno de los cantones tiene particularidades especiales. Algunos hasta tienen... Suiza es un país que tiene varios idiomas oficiales. Hablan italiano, hablan francés,
hablan alemán y hablan una lengua propia que es el romanche. Entonces hay cantones que son francoparlantes, germanoparlantes o italoparlantes y todo eso hay que administrarlo. Y cada uno tiene sus regiones propias con particularidades propias y eso hay que administrarlo. Entonces, y ellos pueden, y nosotros no podemos. Digamos, en teoría nosotros hablamos un único idioma. Entonces, si nosotros miráramos los organigramas, entenderíamos que probablemente la solución no pasa por andar haciendo organigramas, sino, no sé, tener por ahí, por ejemplo, una de muchas cuestiones, un poco más de apego a la ley. Ahí difiero con usted, profe. ¿Cómo? Ahí difiero con usted. Estás reprobado. No, mentira, Cristian. Es un chiste. No, el correntino tiene su lengua y el cordobés también, según Claro, no. Pero en principio es, a ver, si vos te mandás un correo electrónico con un correntino te vas a entender. Capaz hablando sí se nos complica porque vieron que los cordobeses hablan muy ligero y la verdad que a mí me cuesta entenderlo los cordobeses cuando hablan inclusive con acá nomás, los formoseños también hablan muy ligero y a mí me cuesta entenderlos por ahí y hablan con una cadencia en las palabras y eso que la verdad, y a veces entremezclan alguna otra palabra de por ejemplo el guaraní y la verdad que a mí se me complica. Con los correntinos también, pero por otras cuestiones. No, la mitad de mi familia es correntina, así que está todo bien con ellos. Pero sí, es como vos decís, el país tiene muchos dialectos, ¿sí? ¿Sabe hablar en guaraní entonces, profe? No. No sé. Mi mamá, la mayoría que nacieron en Corrientes hablan en guaraní. Yo nací pero acá. Jamás quiso enseñarme. Lo que pasa es que la gente como yo lo primero que aprendió en guaraní son las malas palabras y no está bien. Aparte esto va a quedar grabado, así que lo vamos a dejar ahí. O sea, no hay que decir malas palabras menos en ámbitos académicos. O sí hay que decirla, pero tratemos de ser más elegantes, por lo menos. Tratemos. Bueno, ¿qué más? Eso en cuanto a esta parte. Creo que se entiende el tema de la centralización, la descentralización, se entiende que son técnicas, que ninguna es mala, que ambas tienen tanto ventajas como desventajas. Eso lo entienden, ¿verdad? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, profe. a ver, estamos en la parte 5, vamos a seguir por la parte 6. Les tengo que pasar, es cierto. Bueno, acá lo que viene ahora me van a odiar. De una manera me van a odiar. Espero que no mucho, pero me van a odiar un poco. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la responsabilidad del Estado, que es un montón. Se va a control el año pasado. ¿Cómo? Se me hace acordar de control del año pasado. Bueno, ahora lo van a ver desde la óptica de ¿cómo es? De la óptica del derecho administrativo. Yo les anoté ahí las partes, digamos, todo esto está en la bibliografía del Drive para que tengan, pero lo anoto porque la verdad que es un montón. Pero voy a obviar toda esta parte de decir si la responsabilidad del Estado es pública o es privada, porque la verdad es que los va a matar. Pero se las voy a mencionar. Hay, digamos, fundamentos jurídicos para hablar de la responsabilidad del Estado. Desde el punto de vista del derecho público, existe la teoría de la representación. La teoría de la representación dice que en realidad los que son responsables, o que la base de la responsabilidad, viene de la propia ley. Y la propia ley no es cualquier ley, es la ley constitucional. Actualmente ya está zanjada esta discusión.
Porque antes se hablaba que el Estado a veces trabajaba como persona privada o a veces trabajaba como persona pública, y eso causaba un problema. Causaba un problema de no saber de dónde viene la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado viene de la propia Constitución. Es decir, la base de la responsabilidad del Estado. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de que el Estado tenga que hacerse cargo de los hechos y de los actos que provoquen efectos jurídicos, muchas veces disvaliosos, es decir, perjudiciales para los ciudadanos. Entonces tenemos distintas teorías acá. Entre lo público, la de la representación, como les decía recién, o teoría del órgano. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos unas clases atrás de la teoría del órgano? Que esto es como si fuera un cuerpo de un organismo y había una... Yo le puedo decir, a ver, si yo golpeo con esta mano a una persona, la mano es mía y me debo hacer cargo de lo que hace mi mano. Si yo le meto la mano en el bolsillo a alguien y saco un billete, yo soy responsable por hacerlo porque es mi mano y no puede estar separada de la voluntad principal del resto del cuerpo. La mano no actuó solita. Entonces la teoría organicista lo que propone eso en muy resumidas cuentas. Después, bueno, tenemos otras teorías que se habían hablado. Yo se las coloqué, pero vamos a seguir. El antiguo Código Civil actualmente no se no se utiliza, porque el Código Civil, recuerden que está derogado por el nuevo Código Civil y Comercial. El Código Civil solamente preveía la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿está? Pero no la responsabilidad del Estado en el ámbito del derecho público, ¿está? Entonces, porque decía que por el artículo 121 de la Constitución decía, no, miren, eso es responsabilidad de cada una de las provincias. Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos la analogía. ¿Saben lo que es la analogía? ¿Qué es algo análogo? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué saben de las analogías en general? ¿Es semejante a algo? Sí. ¿Parecido? Claro. La analogía, ahí como te lo dice la definición, es un método de interpretación. Cuando hablamos de analogías en derecho, sobre todo, hablamos de métodos de interpretación. No es algo equivalente. ¿Está? Por ejemplo, en las armas de fuego. Ustedes saben que, por ejemplo, un arma de fuego es tanto un arma de pequeñas dimensiones como una pistola o una ametralladora. En la relación género, las dos son armas de fuego, por ejemplo. Pero una pistola no hace el mismo daño que hace una ametralladora. Pensemos en un ejemplo mucho más pacifista. Automóviles. Vehículos a motor. Sabemos que una motocicleta de, no sé, la moto de 100 centímetros cúbicos, 120 centímetros cúbicos, es un vehículo a motor. Y también lo es una camioneta que pesa 2 toneladas. Ambas categorías pertenecen a un mismo género, que es vehículos con motor. Pero no son equivalentes. Pero podemos decir que una motocicleta puede ser análoga en determinadas circunstancias a un vehículo mucho más grande como una camioneta. Y lo utilizamos para interpretar. Más allá de que claramente existen diferencias entre una motocicleta de pequeño porte y un vehículo de gran porte. Por eso no... El popular depende. Claro, sí. Depende para qué. No es lo mismo que esté una moto que una camioneta, por ejemplo. Exactamente, no es lo mismo, no son equivalentes. Pero pueden ser análogas en ciertas circunstancias.
Por Entonces, ejemplo, vos para trasladarse, uno puede trasladarse en cualquiera de los dos vehículos, está cumpliendo la misma función y demás. claro, pues vos podés decir, mira, una camioneta es un vehículo para poder transportar personas. También lo es una moto. En ese sentido son análogos. Ujú. Ahora, para transporte de carga Y y la camioneta, perdón, la motocicleta no es análoga. Es totalmente distinta. En Chaco sí, profe. Sí, he visto. Una vez con mi hermano teníamos que mover un mueble ahí de la casa de un pariente a otro pariente. Y bueno, nos encargaron a nosotros, viste, que lo hagamos. Y mi hermano llamó un flete. Y no venía, no venía. Bueno, lo llamamos y aparece un señor. Y tenía una motito con un carro, me acuerdo. Y bueno, dijimos, che, va a entrar acá esto. Y sí, me acuerdo que era una mesa y unas sillas y no sé qué más. Y sí, y entró. Y se la llevó. Y bueno, ahí cumplimos la tarea, pero te juro que fue algo muy cómico porque era un carromato bastante importante tirado por una motito muy chiquita. Iba por supuesto a muy baja velocidad y tardamos, no sé, creo que habremos tardado 40 minutos en hacer 10 cuadras, una cosa así. Fue casi, era un poco más rápido que ir a pie. Capaz si la llevábamos haciendo UPA con mi hermano a la mesa esta, llegábamos más rápido. Pero no importa. eficacia, no eficiencia. Sí, sí, bueno, son cosas que pasan, anécdotas. Bueno, pero entonces ese es el tema con la analogía para hablar de la responsabilidad del Estado. Es un método de interpretación, digamos, que algunas de las prescripciones contenidas en el Código Civil podían aplicarse tanto a la nación como persona jurídica, como a las demás personas jurídicas estatales en carácter nacional. ¿Qué tiene que existir para hablar de responsabilidad del Estado? Daño que sea imputable al Estado producido por un hecho que puede ser lícito o ilícito y producido por una omisión de un acto o de un hecho. El concepto de ilícito acá no lo vamos a utilizar como en el concepto de los ilícitos penales, o sea, no hablamos necesariamente de la estafa o de los incumplimientos de los deberes de funcionario o de la malversación de fondos. No. Existen lo que se llaman, hay una categoría de ilícitos civiles. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a la indemnidad, es decir, a estar enteros, para explicarlo de una manera muy poco académica. Eso implica que no exista menoscabo en su salud, por ejemplo. Si ustedes supongamos que son empleados del Estado y trabajan en una planta del Estado, una planta tipo Fabril, supongamos en la producción de agua potable, aquí en SAMEP, y hay maquinaria involucrada, y esa maquinaria hace mucho ruido, y ese ruido les daña el sistema auditivo. Entonces ustedes tienen derecho a reclamar. Eso constituye un ilícito. ¿Por qué? Porque se ha lesionado, digamos, la propia indemnidad física de ustedes. Algo mucho más concreto, mucho más del día a día. Supongamos que ustedes van a trabajar y sufren lo que se conoce como el accidente en itinere, en itinerancia. Iban de su casa al trabajo y bueno, sufren algún tipo de accidente y son lesionados por ello. Ustedes tienen derecho a la tutela, por eso el Estado tiene seguros que los va a cubrir en ese caso, porque se supone que en ese momento, en ese día, ustedes estaban dirigiéndose de manera eficiente y hay una serie de presunciones, por supuesto, y lo hacían camino a sus trabajos y en el horario habitual, porque si el accidente ustedes saben que ocurre a las 8 de la noche, ustedes trabajan de 7:30 a 1 de la tarde, no hay, digamos, accidente ni itinerario ahí. Salvo que, no sé, estén cumpliendo horas extras o alguna cuestión especial o alguna misión especial. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un horario fijo de 7 a 1 de la tarde,
y el accidente ocurre a las 4 de la tarde, cuando ustedes en realidad no estaban yendo a trabajar, sino que se estaban yendo a jugar un partidito de fútbol con los muchachos, bueno, ahí ya no. Pero si pasara, la ley presupone que una hora antes y una hora después es in itinere. Muy bien. ¿Le puedo consultar algo con respecto a eso? Con todo gusto. Yo en el 2016, ya ni me acuerdo también de tanto, o 2017, yo tuve un accidente, que fue un accidente, ¿Serio? de trabajo, sí que era real. Uh-huh. De todos los trámites. Hasta ahora yo no tengo una noticia. Hasta ahora pasaron como 5 o 6 años. Con todo gusto te lo respondo y voy a tratar de ser lo más expuesto posible. Si la misma situación te hubiera ocurrido a vos en el ámbito privado, probablemente ya tendrías la solución a tu problema. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado uno tiene la obligación de contar con seguros que prevean estas cuestiones. Supongamos que en vez de trabajar en la administración pública trabajaras para alguna empresa de servicios, de telefonía, Claro. O sea, te ibas a trabajar a tu trabajo de Claro. Y resulta que te sucede esta situación lamentable. Y allí, bueno, vos haces el reclamo y el seguro tendría que responder y vos tendrías que tener la respuesta, digamos, de esta situación. Los estados, cuando te digo los estados, te digo los estados, tanto el nacional como el de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están autorizados por la ley para autoasegurarse. Es decir, ellos son su propio seguro. Salvo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene su propia aseguradora de riesgo de trabajo y todos los empleados la tienen, la ART, provincia de Buenos Aires, digamos, ellos responden de manera privada, pero por un hecho de responsabilidad pública. En cambio, la provincia del Chaco tiene su propio procedimiento que normalmente implica demandar en el contencioso administrativo para que se haga cargo, digamos, porque normalmente no suele hacerse responsable, por lo menos en la etapa administrativa. No suele reconocer su responsabilidad. Una forma de decir en nuestro salario, una forma de decir en el tenés un seguro, digital, sí. Claro, ahí están los ítems uno donde te siguen descontando el seguro. Claro, en realidad deberían haberte respondido. Sí. Deberían haberte respondido y vos tendrías que, antes de que pase el tiempo de la prescripción, yo te recomiendo que lo veas con un abogado para preservar y proteger tus derechos. No te duermas con eso, porque pasado un tiempo eso se torna irreprochable, digamos. Opera lo que se conoce como la prescripción. Bueno, había varios momentos, digamos, distintos estadios respecto de la responsabilidad del Estado. Creo que yo les mencioné alguna vez que antes el Estado era totalmente irresponsable por sus acciones. El segundo periodo decía, bueno, mire, el Estado no es responsable. Acá el que falló fue mi empleado, decía. En el primer periodo usted no lo podía demandar al Estado porque el Estado era la representación del soberano, es decir, del monarca. Y usted no le puede hacer un juicio al rey. En Gran Bretaña todavía existe una prohibición de llevar al rey a juicio. Usted no lo puede demandar al rey por cuestiones comunes. Está muy discutido incluso por ellos mismos. Pero usted no le puede hacer una demanda a la reina. De todas maneras, ellos, como son gente muy pensante, hay maneras para solucionar estos conflictos porque no pueden vivir en los escándalos. Pero ustedes en principio no pueden demandar a la reina británica de Inglaterra. Al rey. Cierto, estoy desactualizado. Al rey. Y eso es, sin duda, digamos, propio de los regímenes monárquicos, más allá de que ellos sean una monarquía de tipo parlamentario y que incluso si lo comparamos con muchos países del mundo probablemente gocen de una calidad institucional y democrática
envidiable, ¿verdad? Más allá de que sean una monarquía. Bueno, después decíamos, como yo les conté, que el Estado seguía siendo irresponsable, pero era responsable el funcionario. Entonces, no, mire, la verdad es que el conductor del patrullero o de la ambulancia se durmió, vaya y demándelo a él. El tercer periodo decía, es responsable el Estado por los actos de los funcionarios y por el funcionamiento del servicio, pero somos responsables por eso. Siempre que estén actuando, digamos, o sea, a ver, hay responsabilidad del Estado mientras siempre y cuando estén laburando para el Estado, trabajando para el Estado, y porque el servicio funcione bien. Y después se cambió eso y ahora hay responsabilidad del Estado, de los funcionarios, y eso es el Estado actual. Les cuento más o menos cómo nace esto de la responsabilidad del Estado históricamente. Antes, como yo les decía, no se podía demandar al soberano. Y sucedió en Francia, que a fines del siglo XIX, había una nena que estaba jugando cerca de las vías de un ferrocarril, hay un accidente, la embiste una de estos carritos que andan sobre las vías que cuando yo era chico le decíamos zorras, que son como unos carritos de motor que andan que utilizan los operarios del ferrocarril para trasladarse y reparar, por ejemplo, algún tramo roto de la vía, que es como un autito que anda sobre las vías. Lo conocen seguramente, lo han visto acá en la ciudad inclusive. Sí. Bueno, un uno de estos motorcito Villa tiene. ¿Cómo? Un motorcito Villa tienen. Sí. Bueno, este vehículo embiste y lesiona y pierde miembros, pierde los miembros inferiores esta chica. Y entonces la compañía que pertenecía al Estado dice, no, nosotros no somos responsables. Entonces ellos, de todas maneras, la familia se va actúa en tribunales contra el Estado. Y bueno, y ahí dice, no, mire, esto es responsabilidad del Estado. ¿Ah? El Estado debe hacerse responsable. Y ahí comienza, digamos, los jueces comienzan a interpretar la ley y empiezan a darle responsabilidad al Estado por los hechos de los funcionarios. Entonces ya el Estado no puede decir, no, mire, sí es cierto, ellos son mis funcionarios, estaban cumpliendo trabajo para mí, pero yo no le permito que se pongan borrachos para manejar. Que se hagan responsables ellos. No existe. Empieza a conocerse lo que se conoce como la responsabilidad objetiva. Objetivo es lo contrario de subjetivo. Es la responsabilidad por la cosa y no la responsabilidad de la persona. A ver, la responsabilidad subjetiva, por ejemplo, es la base de la responsabilidad penal. La base de la responsabilidad penal es subjetiva, es la subjetividad. ¿Por qué? Porque hacemos responsables de los hechos a los sujetos en particular. Actuamos judicialmente contra la persona que mató, robó, estafó, violó, etcétera. En cambio, la base de la responsabilidad objetiva es la que utilizamos en el derecho civil, en el derecho administrativo, en el derecho comercial, en el derecho laboral, para decir que una persona es responsable por la cosa o por el servicio que está prestando y que debe prestarse uniforme y consistentemente. Hay un caso, digamos, que sucedió acá en la Argentina, se llama Fallo Ferrocarril Oeste. Igual el Ferrocarril Oeste era un ferrocarril de nuestro país, de la Argentina. Digamos, el club de fútbol se llama así precisamente porque el Ferrocarril Oeste era propietario de ese club, el famoso Ferro. Bueno, los empleados de Ferrocarril Oeste estaban haciendo el tendido de vías y a la hora del almuerzo los operarios dicen, bueno, está lindo para comer un asadito, y hacen un asadito. Resulta que ese día había mucho viento y las llamas se extienden, se descontrolan e incendian muchas hectáreas de un campo. Entonces un señor que tenía mucha plata demanda a Ferrocarril Oeste, que era propiedad del Estado.
Y el ferrocarril les responde esto. No, mire, sí es cierto, estos señores que ocasionan el incendio son mis empleados. Pero a esa hora no estaban trabajando para mí, estaban descansando, estaban comiendo. Yo no puedo ser responsable de lo que hacen los empleados en la hora de su comida. Entonces, con esa excusa pretendía. Lo que le dice, digamos, básicamente, eso llega en varias reclamaciones hasta la Corte Suprema. Le dice, no, miren, los empleados son suyos. Y la responsabilidad del principal, el principal es usted, señor Estado. Usted tiene que ser responsable por sus dependientes. Si esos son sus dependientes, usted es responsable por lo que hacen sus dependientes. Aparte, estaba probada la relación de causalidad de que estas personas estaban en el descanso laboral asignado de unas horas ahí, porque después tenían que seguir trabajando. Por el momento lo dejamos acá, ¿les parece? Porque ya son y 18, ustedes siguen con clases. Sí, profe. Preguntas, por favor. Yo tengo una pregunta, digamos, no con la clase en sí, sino con tema de fechas, TIF. Sí. Espera. Y demás, no sé si tiene algo ya fijo o no.